Estoy en Busturia, un pueblo ubicado en Vizcaya, en el centro de la reserva del Urdaibai. Es aquí donde veranea desde que era pequeño Agustín Goje-Azkoetxea, uno de los ginecólogos más famosos de Bilbao, que en 45 años de profesión ha traído a la vida más de 10.000 bebés. Agustín se compró esta casa señorial de más de 100 años y la puso a su gusto, hasta que se casó con Pepa, que acabó por darle su toque femenino. Pepa, Agustín, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Bueno, tú ya sé que muy bien, pero tú fastidiado, Agustín, Sí. con ciática. ¿Pero qué te ha pasado, hombre? Ni te Pues muevas, no sé, los años, chica. ¿Y qué estás? ¿Muy jorobado? Pues me duele. Me duele, te Cuando duele. ando por ahí. Pues aquí estamos en tu casa, bueno, vuestra casa, en Busturia, en Aspe, más sí. concretamente. Aspe. Porque para ti este lugar es muy especial, ¿no? Tú estás muy vinculado a, Pues sí. a esta zona. Sí, sí, sí. Desde niño. que Pero tenía tu pasión miedo al es agua. navegar. Navegar, sí. Eso es lo tuyo. Sí, sí. Desde Por eso niño. estás aquí, ¿no? Sí. Oye, Agustín, tú eres un conocidísimo ginecólogo de Bilbao, has trabajado durante muchísimos años en la clínica San Sebastián. ¿A cuántos niños has traído al mundo? Pues que unos 10.000 o algo así. Madre de mi Por ahí, vida. alrededor de. Son muchos, ¿no? Unos cuantos, sí. Bueno, llega un momento en tu vida en el que dices, yo quiero comprarme una casa en Busturia, que es el lugar de mi vida. Y encuentras esta casa. Estaba en venta. ¿Qué tiempo fue? ¿Cuándo decidiste comprar El la año casa? 80. Tú compras la casa en un momento de tu vida en el que las cosas cambian, porque te separas, y entonces te quedas con esta casa que tienes que decorar tú solo, montar tú solo, y la decoración creo que no es lo tuyo, ¿no? No. Menos mal que llegó Pepa. Claro, claro. Y tú, Pepa, pusiste un poco de orden aquí. Un poquito de orden puse. Y de gusto. Un poquito. Y de toque femenino, ¿no? Sobre todo el toque femenino. Que era necesario. Bastante. Oye, además creo que tiene su historia la casa, porque no sé si lo digo exactamente, creo que quien construyó la casa era pariente de nada menos que Iparraguirre. Exacto. El Pardo. Sobrino carnal. Sobrino. O sea, que es una casa centenaria. Pues 100 años tiene ahora. 100 años. Sí, 100 años. Es una construcción clásica vasca. Tú estás con tu ciática, te voy a dejar aquí sentadito. Muy bien. Y tú, Pepa, me vas a enseñar la casa. Muy bien. Y empezamos por la puerta principal. ¿Por lo de delante? Por la de adelante. Muy bien. ¿Vale? Cuando Venga, queráis. vamos. Luego vengo a verte. Venga, hasta luego. Bueno, arco impresionante para entrar. Con Guilletorri, Patricia. Bueno, primera entrada de la casa, digamos, la importante y la que da paso a lo que es el recibidor interior, ¿no? Que ya veo que aquí tenéis una mesa antigua, parece, ¿no? Sí, yo creo que está hecha de un árbol de por aquí al lado. Sí. Sí. Y has colocado aquí un montón de cosas de artesanía y este bodegón maravilloso que has puesto. Aquí nos encontramos ya con suelo original. Sí. El suelo original de la casa. Es de la casa, de la Son casa. baldosas. Sí. Y no lo habéis tocado, está perfecto, ¿no? Nada. Está como estaba. Bueno, el recibidor, el que ya da paso a la vivienda, con la escalera, que esta es una escalera que es la original de la casa, ¿no? Eso es. Que está toda tallada. Y aquí no habéis hecho nada más que restaurarla y nada, más. Nada más. Y aquí habéis colocado piezas antiguas, como este Sí. lavabo, fíjate. Sí, pues estaba en casa de la madre de Agustín Y y nos dijisteis lo aquí. regaló y dijimos, bueno, pues lo ponemos aquí. Y luego más piezas, fíjate este banco como está tallado también. Y el suelo original que El continúa en suelo la es casa. original de la casa. Que son baldosas. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes que hay una leyenda que dice que si dos baldosas están mal colocadas... Está ahí. ¿Cómo que está ahí? ¿Están mal colocadas? Están mal colocadas. Quiere decir que debajo se escondía un tesoro. Eso le dijeron a Agustín. Y las Y un levantasteis. año después de que nos fuimos de vacaciones de aquí, vino y las levantó. ¿Y? Pues nada, ¿Qué tesoro ni nada? nada de nada. Y ahí tenéis un arcón maravilloso, Sí. es enorme. Muy grande, antiguo también. Sí. Con montones de aperos de labranza encima. Sí. Bueno, pues este es el recibidor y yo lo que quiero es subir esa escalera para ver qué tenemos en la primera planta, que es, digamos, donde vivís, donde están las habitaciones, el Efectivamente, salón. eso es. Pues venga, Pepa, vamos para arriba. Pepa, este es el recibidor de la primera planta de la casa, en donde vosotros hacéis la vida y donde están las habitaciones. Y ya veo que en principio hay muchos recuerdos, ¿no? Las fotos, supongo que de Agustín cuando era Cuando pequeño. era crío, que venía aquí a veranear. Cocina, grande, buen tamaño de cocina, ¿eh? Muy grande, ¿no? Pero sí que veo que sí habéis querido darle un toque... Sí. Un toque de aquí. Siempre hay que mantener de este un tipo poquito de casa, de sabor así como antiguo, ¿no? Como por ejemplo esta cocina, que no es de la época, pero sí que es una cocina de chapa que no usáis, me imagino. Yo no sé encenderla. Pero que fíjate, qué maravilla. Porque incluso para calentar la casa esto es... Se calienta la casa Una gozada. con esa cocina.
A ver, Pepa, el señor comedor. Señor comedor. Una mesa bien amplia, ¿eh? Me gustan Bastante las mesas ancha. anchas para ponerlas bonitas, para estar cómodos. Bueno, y presidida por una lámpara imponente. Todo el mundo que llega a casa dice, esa lámpara la compro, pero Así es. no la vendemos. No está en venta. No. O sea, que todo el mundo se queda con ella y dice, Sí, esta la quiero yo. Sí, sí, no sé por qué. Es bonita, la verdad. Bueno, veo trofeo. Supongo que será... Campeón del mundo de vela. No me digas. De la ría de Mundaca. Campeón del mundo de la ría de Mundaca, de vela, casi nada. ¿Tú también navegas? He navegado con él bastante. ¿Ya no? No, ya van solo los hombres al Caribe, entonces... ¿Cómo que van al Caribe los hombres solos? Bueno. O sea, que los maridos se van al Caribe solos. Pero no nos importa nada. ¿Todos los años? Todos los años. ¿Y vosotros os tomáis la revancha? Sí, Sí, ¿no? claro. Ojo, los maridos que bien viven en Busturia. Hay que No, ver, y los ¿no? de Bilbao. Y los de Bilbao. Porque la Los vela de sí que está Bilbao, los presente de Bilbao. en toda la casa, ¿no? Fíjate, los cuadros también, barcos por todas partes. O sea, que es Le una gusta, cosa que... le gusta la vela. Ha nacido con la vela. Con la vela puesta. Con la vela. Y además es buen navegante, ¿eh? Sí. Muy bueno. Te puedes fiar de él. Buen patrón. Te da mucha tranquilidad. ¿Y por aquí a dónde se va? Porque veo... Al Veo árbol. jardín, a la piscina. ¿Al jardín se sale por Sí, aquí? sí, sí. Ah, pues sí. vamos a verlo. Salida comodísima al jardín por aquí. Y mira, ahí está Agustín. ¿Qué tal va la ciática? Bien, mejor. Bien. Vale. Nada. Bueno, la piedra está muy presente en esta casa. Es, bueno, pues todo lo que se ve todo el rato. ¿Piedra de dónde? ¿De aquí? De aquí, de una cantera de Busturia. O sea, auténtica, Sí, esta es sí, una casa sí, de verdad, sí, de de Busturia, verdad, de aquí. desde los cimientos. Desde los cimientos hasta el dueño. Y tenéis acceso al jardín, como Sí, decías. sí, a la barbacoa, Ahí está la barbacoa, la piscina, la piscina, el choco. el choco que está ahí la puerta. O sea, muy bien organizado. Muy bien, muy bien. El salón, Pepa. Hombre, esta es una casa que utilizáis principalmente en verano, ¿no? Sí. Y yo entiendo que donde más tiempo pasáis es en el jardín, Abajo. más que estar aquí arriba. Y aquí lo que tenéis, supongo, son recuerdos, cantidad de ellos relacionados con la profesión de Agustín. Regalos de pacientes. Regalos de realmente. pacientes. Las figuritas de... Mira, y hay una muy original, Sí, que es un esas- médico sí, con, eso sí, con son un niño, supongo, recién nacido, ¿no? Sí. Y eso es también regalo de pacientes. Sí, es regalo de pacientes. Oye, en el salón tenéis varias cosas así curiosas, porque estoy viendo, por ejemplo, una rueca que tenéis ahí, que esa de dónde la sacasteis. Pues la compramos en un anticuario. Veo que sois Sí, unas sí. personas que cuando veis piezas así que Sí, os si parece nos que... encaprichamos, pues le gusta Y un calentador de camas. De estos Sí. de meter así para que se caliente la cama. para que se caliente, va a tenerla calentita, sí. ¿Usáis la chimenea cuando estáis aquí en Alguna invierno? vez sí. Pepa, si en toda la casa hay guiños a la navegación, a los veleros, al mar, esta es la habitación marítima por excelencia. Porque para empezar estamos sentadas en una cama barco. En una cama barco, efectivamente. Y todos los sí. muebles son, Sí, sí. pues eso. Tienen relación. Tienen relación. El timón, bueno, esto de aquí, el barómetro, el velero. El velero. Que es un velero hecho a mano. Lo compró en el Caribe, en la isla de Vecchia. Mira qué bien. Y luego tienes aquí un baúl Sí. que verdaderamente es una cosa curiosísima. Primero, ¿cuántos años debe tener esto? Pues un montón. Un montón. Está como Con forrado la de pinta que cromos. tiene, sí. Pero es que además se abre Y se vuelve a abrir. y se vuelve a abrir, ¿no? Sí. Aquí. Sí, sí. Bueno, hay que arreglarlo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Que además aquí hay, fíjate tú, Hay que arreglarlo. cómo estaba decorado esto. Pepa, vuestra habitación, súper luminosa. O sea, tenéis ventanas en dos de las paredes y además toda esta ventana dando a la piscina, al jardín. Y esto a la parte de delante de la casa, también al jardín. Una gozada. Y ahí veo un arca pequeñita, un arcón, que es una pieza muy bonita, Sí. con fotos, cantidad de recuerdos. Pues de mi hijo, de amigos, de la feria. Bueno, a mí me gusta mucho la feria de abril. Oye, y aquellas fotos tan bonitas de esa mujer tan sensual, eres tú. Yo, cuando era joven. Esas fotos son preciosas. Chica, tú tenías ahí una carrera, ¿eh? No, no me gusta que me hagan fotos. Pues mira, ¿eh? si Yo te creo va que a aquel gustar, día no me sé pilló yo. descuidada. Oye, cuéntame Sí. qué son
Estas piezas que tienes aquí, los monos con las frutas en la cabeza. Pues fíjate, ¿sabes lo que hago con esas manos? Los pongo en las mesas muchas veces de decoración. ¿Y ahora te los has traído aquí o cómo va esto? Depende. A veces están aquí. A veces están aquí o a veces los pongo en la mesa. Directamente. Oye, tienes mucho espacio, un buen Andan armario. por los árboles. Una habitación muy cálida, Sí, muy apetecible. es luminosa. Muy luminosa. Sí. Pepa, el choco, todo el rato hablando del choco, por fin estamos en el choco. Estamos Y en aquí mis se dominios. nota la mano femenina. Tu mano, ¿no? Mi mano. Esto es obra Sí, tuya. Sí, totalmente, totalmente. Que me encanta porque te has ido a colores así Cálidos. El Sí, rojo. está teñido, ¿eh? La mesa estaba de, pues, las blancas. Nos decapamos Y las teñisteis. y las teñimos. Lo sí. mismo que las puertas de todos Todo, los armarios de la todos cocina. los armarios, todo el azulejo, o sea, la baldosa es caravista. Sí. Ahora es un poquito ambiente rústico. rústico, Oye, pero Y aquí tienes una vajilla que me parece una maravilla. mi joya, Tu joya. mi joya. Esta vajilla Es mi joya, ¿De me dónde encanta. es? Es inglesa. es inglesa. Sí, ¿Y la tienes completa? súper completa. Súper. 24 ondas, Ah, qué el bonito. doble de... Tienes todo, de postre, Todo de postre, de todo. fuentes pequeñas un montón, fuentes grandes, de todo. ¿Y la todo, usas? todo. Es la única que uso. Claro que sí, porque las cosas son para usar. Siempre digo Para lo usar, mismo. para usar. Y si se rompe, Aunque pues ya se ha no roto. tengo. O sea, ideaste esto como un espacio en el que querías una cocina, un salón, Necesitábamos. un comedor, para poder hacer una vida Tranquila, pues, cómoda estar aquí. también, ¿no? Estar aquí, no andar subiendo y bajando escaleras. Claro. Y bueno. Y tienes aquí pero una pieza muy curiosa. Bueno, eso porque lo traje de Marbella. es ¿Esta un me dices? botellero. Sí. Esta de aquí, ¿no? Que las botellas están aquí abajo, tipo bodeguita, y aquí arriba Sí. pues has puesto un montón de cositas. Jarras Jarras de cerveza, de viajes. Sí, sí. Y te has ido al color, porque tienes este mantel que es pura luz, puro color, en todos los tonos, y un sofá que es un mueble de obra. Un mueble de obra, sí. Aprovechando Para el choco y tal, dijimos un mueble de esta obra. parte de la cocina y luego la pared, Sí. que te queda perfectamente encajado aquí. ¿Cómodo? Bueno, como no, No, te estamos quedas mucho tiesito. tiempo aquí sentados. No está mal, ¿no? Agus ha tenido una guía perfecta para enseñarnos vuestra casa. Claro que sí. De maravilla. Tienes una casa estupenda. Y ya terminar aquí con esta mesa preciosa con tu vajilla Bueno, favorita. Y vajilla.